Hola, buenas tardes. Ya estoy aquí otra vez. En esta ocasión solo está Barcelona, que no sé si será un ordenador en concreto o estaréis en un aula algún que otro. Muy bien. Como he prometido puntualmente, 5 minutos después, aquí estoy, listo para empezar este seminario. Vamos a hablar del entrenador. Muy bien. Pues encantado de saludaros. Ya sabéis, soy Ángel Artero Navarro, vuestro profesor de eficiencia energética y arquitectura bioclimática. Y hoy, 14 de junio, con estos 42 gradazos que tenemos en Zaragoza, vamos a hacer un seminario dedicado a lo que es la certificación energética mediante la herramienta unificada Leader Calendar o el Hulk. ¿De acuerdo? Una herramienta a la que, como sabréis los que me seguís en estos seminarios o en estos webinars, pues le tengo cierta manía. La he sufrido en múltiples ocasiones, desde sus primeras versiones por separado, y soy un fiel detractor de ella, ¿no? No me agrada. Pero es una herramienta que está ahí y que tenemos que conocer un poco y ver cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos, y vosotros seréis los que decidáis con qué herramienta trabajar, desde luego. Y yo, por supuesto, estaré encantado de ayudaros en cuanto pueda y con la herramienta que sea. ¿De acuerdo? Bien, no sé si habéis visto un poco lo que tenía abierto. Como siempre, aprovechando esta herramienta de compartir pantalla, un segundito que quito las preguntas. Pues bueno, como siempre, o como en últimas ocasiones ya lo he mencionado muchas, pues directamente, como podríais ver, la búsqueda es la de código técnico, aunque ya me la sé lógicamente porque son ya muchos años utilizando la códigotécnico.org, pero bueno, pues ahí la tenéis, que en el buscador lógicamente no sale de las primeras y que me sirve pues para darme un segundo, correcto. Y este chat pues me sirve para pegárosla y que vayáis teniendo los enlaces sobre los que vamos trabajando. Ya hace muy poco, no sé si fue el anterior o el anterior a ese seminario, ya estuvimos un poco viendo esta web, porque ya os dije que es fundamental, ¿de acuerdo? Es la Biblia, al fin y al cabo, para cualquier técnico que esté dedicado o asociado a la edificación, a la construcción. Pues esta es la Biblia de la cual tirar, ¿no? Tanto si es para estructura como si es para parte de instalaciones, ¿de acuerdo? Y la web, pues bueno, la web para mi gusto está bastante bien estructurada y demás. Dentro de lo que es documentos del código técnico de la edificación, pues tenemos los 10 tomos, son 10 tomos o 10 libritos, aunque aquí los veáis, pero es que hay alguno, pues los de seguridad estructural, por ejemplo, pues hay para el acero, para la madera, etcétera, ¿vale? Entonces, por eso os digo que son 10 tomos. Y tenemos, pues como os decía, de la parte de construcción, pues lo que sería seguridad estructural, y los restantes que serían más relacionados con, bueno, seguridad de utilización y accesibilidad podría estar también relacionado con la parte más de construcción, y el resto estarían más relacionadas con la parte de instalaciones, pues seguridad en caso de incendio, ahorro de energía, etcétera. Bueno, que no me enrollo. No sé si habéis visto anteriormente que estaba aquí en la parte de actualidad, que es un documento que tengo por ahí descargado y que aún no he podido leerme con calma.
el documento de bases para la actualización del documento básico de ahorro de energía, que es al que vamos a ir ahora, bueno, a la sección a la cual vamos a ir ahora, y que, como veis, desde finales de 2016 hay un documento en el cual se analiza lo que ha sido o la repercusión que ha tenido el documento o la modificación que hubo en 2013 sobre este documento básico, en el cual, pues bueno, se incrementaron las exigencias, se incluyeron más aspectos relativos a la edificación existente, etcétera, etcétera, y para 2018, para principios del año que viene, se espera que haya una nueva actualización de ese documento que sobre todo estará basada en, pues bueno, en seguir aumentando esas restricciones de cara a llegar a las exigencias que en las directivas de eficiencia energética, en las directivas europeas de eficiencia energética se promulgan, ¿de acuerdo? Y llegar a esos niveles de edificios de consumo de energía casi nulo, ¿vale? Os recomiendo que entréis, que lo descarguéis, son 13 páginas, es bastante suave y que le echéis un vistazo si tenéis tiempo, que me imagino que andaréis con muchos temarios y con muchos estudios y demás, y igual no es posible, pero bueno, que ahí lo tenéis para cuando queráis, ¿vale? Podríamos ir directamente a la nueva versión de marzo de la herramienta unificada o a través de el propio... no, a través de... serían en recursos, en aplicaciones, ahí la tenéis la primera, ¿vale? Aparte de otra que yo suelo recomendar muy habitualmente, hace un momento estaba contestando un correo sobre la misma, que es la CHEQ4, que es una aplicación que para el cálculo de instalaciones solares térmicas está muy bien. El catálogo informático de elementos constructivos, que luego entraremos, bueno, más bien en el documento en PDF. Pero la primera de todas, aquí tenéis esa herramienta unificada, desde donde la podréis descargar, ¿de acuerdo? Y que bueno, me diréis, pero si ya la tenemos descargada o hasta aquí ya sabíamos llegar. Bien, pero hay muchas veces que no profundizáis y en esta página en concreto, por ejemplo, si profundizas tiene cosillas que pueden resultar bastante interesantes. La primera de todas nos la encontramos justo debajo de lo que sería el enlace, ¿vale? Si clicásemos aquí se nos descargaría un archivo de 68 megas, que sería el instalador que ya nos instala, pues bueno, la propia herramienta, el postcalendar, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero justo debajo tenemos un documento que, por supuesto, os recomiendo que descarguéis, porque en más profundidad que en este manual de usuario no vais a encontrar tratado en ningún sitio lo que es la herramienta unificada, ¿de acuerdo? Un documento de 287 páginas que bueno, os puede servir a través de su índice para resolver ciertas dudas, ¿vale? Ahí lo tenéis. Bien, si volvemos para atrás, pues ahí tendríamos el programita que hemos descargado, ¿vale? Asimismo, no, vale, bueno, aquí, que también me parece interesante, pues nos van explicando los diferentes, o el historial de versiones que le llaman, los diferentes cambios que ha habido en la propia herramienta, ¿vale? Pues bueno, pues, en este caso, por ejemplo, que en el Calendar VIP y Calendar GT, pues había un problema que se originaba al no existir el archivo de datos horarios, pues ya lo han solucionado, ¿vale? Pero yo lo que os quería enseñar sobre todo es esto, ¿vale? Que este documento sí que os puede venir bien de cara a preguntas que se os puedan plantear sobre dicha herramienta, ¿vale? Se ve un poco pequeño, lo hacemos más grande y solucionado. ¿Veis? Pues aquí salen una serie de preguntas como índice que a todos se nos han ido planteando cuando hemos ido trabajando con estos programas, ¿de acuerdo? Es muy recomendable la descarga de este propio archivo, que os pongo, para que no tengáis que andar buscando, os pongo el propio enlace y os lo recomiendo, la verdad, que la vayáis descargando, ¿vale?
como podéis ver, pues bueno, este programa, pues en la versión en la que estamos, es un procedimiento general reconocido, ¿vale? Y tiene dos ámbitos, pues tanto la verificación del DBHE, del documento básico de ahorro de energía, de las secciones H1 y H0. ¿Vale? En tiempos cuando era el líder, o H0 y H1. En tiempos cuando era el líder, solo comprobábamos esta sección, que era la limitación de la demanda energética, y a posteriori en ese nuevo documento o esa revisión del documento básico de ahorro de energía de 2013, pues como sabéis se añadió una nueva sección, que es esa H0, que no solo tenemos una limitación para la demanda energética, sino que también la tenemos para el consumo de energía, ¿de acuerdo? Asimismo, por supuesto, la certificación energética de edificios según el Real Decreto 235 de 2013. Además, cabe destacar en este momento que hace, pues ayer, si no es ayer, fue antes de ayer, se ha publicado en BOE una pequeña, muy pequeña, no nos asustemos, modificación a este Real Decreto sobre certificación energética de edificios para incluir, pues bueno, las definiciones de esos edificios que comentábamos antes de consumo de energía casi nulo, ¿vale? Bien, nos dicen que es algo que aquí resolvemos una pregunta que muy habitualmente me planteáis, y es por ello que he querido entrar también en este documento de preguntas frecuentes, ¿vale? Y es si, porque os suele pasar que os atascáis con el líder, que es totalmente comprensible, no os frustréis, porque es algo que nos ha pasado a todos. Y me soléis preguntar que si se puede usar otro procedimiento. Pues bueno, como nos dicen aquí, al contrario que con el informe del certificado de eficiencia energética que emite la propia herramienta, el de verificación del código técnico de la edificación no es de uso obligatorio, ¿vale? Se puede redactar un documento con cualquier otro formato siempre que recoja la verificación de todos los datos necesarios y esté firmado por el técnico responsable, ¿vale? Y tampoco ha de utilizarse necesariamente la herramienta unificada para realizar los cálculos necesarios para comprobar la verificación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que lo podéis hacer perfectamente también mediante el complemento que ese seguro que os lo comentaba en el anterior seminario, el propio complemento de Isover o de Isover para el cálculo de la limitación de la demanda energética, ¿vale? Para el programa CE3X. Bien, aquí lo mismo. Pues si se puede usar otros procedimientos para emitir informes, pues sí, por supuesto. Pues lo que hablábamos del CE3X, bueno, pues nos va el enlace directamente, pues veis, al CE3, al CE3X y al CERMA incluso, ¿vale? Que son los otros procedimientos reconocidos para la certificación. Bien. Bueno, no vamos a entrar a leer absolutamente todos los apartados y todas las preguntas porque no es el objeto. Vale, tenemos la herramienta que acabo de instalar, porque en este ordenador en concreto es del que estoy haciendo el seminario, no estaba instalada, y tenemos esa herramienta unificada, ¿vale? Para hacer un ejemplo, lo que vamos a hacer es, pues bueno, abrir un archivo nuevo, ejemplo seminario. Vale. Una cosa importante es que, como veis, ¿vale? Directamente, y es otra de las preguntas frecuentes otra de las preguntas que salen en el documento de preguntas frecuentes, valga la redundancia, nos va directamente a una carpeta que está dentro del propio programa, ¿vale? Bien, y si leyésemos por aquí, a ver, ¿veis? Pues aquí, justo aquí. ¿Puedo guardar mi proyecto en una ruta distinta a la de trabajo de la herramienta Proyectos TT? Actualmente la herramienta no nos permite guardar archivos fuera de su carpeta de trabajo. Bueno, pues es uno de esos pequeños inconvenientes o peculiaridades que tiene nuestro querido programa. Bien. Bueno, una vez que le hemos dado un nombre, ¿vale? Que además aquí os puedo hacer otra recomendación adicional,
y sería que para el nombre que le asignéis a ese archivo no sigáis el ejemplo que os he puesto. ¿A qué me refiero? Que no lo defináis como yo lo he puesto, pues yo soy, bueno, y lo raro es que no lo haya puesto en mayúsculas, ¿vale? Pero yo soy de poner nombres muy largos, incluso pues entre paréntesis mi nombre o el nombre del cliente con la fecha, etcétera, etcétera. Eso en Líder o en Hulk es un error, ¿de acuerdo? No lo hagáis. No le gusta al programa. Se vuelve un poco loco. ¿Vale? No, este programa, uno de los principales problemas que siempre se le ha achacado es que no tiene un motor de cálculo muy potente. No es un programa como muy espabilado, porque esto de que no pueda leer un archivo largo a mí es algo que siempre me ha sorprendido mucho, pero es uno de los problemas tontos habituales que genera este programa, ¿vale? Bien, dentro de, o al empezar, ¿vale? Tenemos las distintas pestañas que se nos asemejan mucho a las pestañas que tienen programas, pues eso, como el C3X, Termas, etcétera, ¿vale? En los cuales, pues tenemos dentro de datos administrativos, pues podríamos definir los datos del proyecto, dándole el que queramos, un uso para el edificio, que lógicamente sí que es importante, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ese uso, en ciertos casos, pues definirá el consumo energético que le vamos a dar, ¿vale? La superficie construida, bueno, ahora lo veréis, ¿vale? Y la altura total, ahora lo veréis, que en realidad voy a hacer un ejemplo, un ejercicio muy sencillo, geométricamente hablando, ¿vale? No me voy a centrar tanto en lo que es la definición geométrica, aunque sí que comentaremos esas peculiaridades que pueda tener, ¿vale? Pero lo voy a hacer sencillo porque si no, nos podemos pegar aquí toda la vida. Vale, la comunidad autónoma la vamos a hacer, o lo voy a hacer en mi caso en mi comunidad autónoma, ¿vale? O en la localidad en la que me encuentro y en la localidad, o sea, y el código postal en el que se encuentra mi oficina. Bueno, que no quiero perder mucho tiempo, ¿vale? Bien. Vale. A más. Otro error que he cometido. Hay que ser muy precavido con este programa, ¿vale? Y yo muchos de los problemas que he ido solucionándoles a distintos alumnos sobre este programa son por tonterías como estas, ¿vale? Todas estas cosas que puedan generarle algún problema, pues como la contrabarra esa que había puesto, mejor las omitimos. Poner un número con guiones, mejor lo omitimos, ¿vale? Etcétera, etcétera. Todas esas tontericas que tal, os recomiendo que cuando os dé un error el programa, lo reviséis toda esta información, que puede parecer una tontería, que puede parecer que es algo que no, el programa no tiene que leer, etcétera, etcétera, pero sí, todos estos datos se van metiendo en una base de datos que está asociada a ese nombre de archivo que hemos generado y bueno, y si no le gusta alguno de esos datos, pues el pobrecito se vuelve loco. ¿Vale? Bueno, normativa vigente de la edificación, ya veis que tenemos las distintas, como siempre, las normas básicas de la edificación, condiciones térmicas del 79 o las dos del documento básico de ahorro de energía. Bueno, yo he cogido esta misma. Y en cuanto al reglamento de instalaciones térmicas o la normativa vigente para las instalaciones, pues ya veis que tenemos desde el reglamento de 1975, lo que fue el RICAS, y cuando ya pasó a llamarse RITE del 98, 2007 y 2003. ¿Vale? Y luego, pues si tenemos algún requisito medioambiental específico por la actividad, por el propio ayuntamiento, localidad en la que nos encontremos, etcétera, etcétera, o si tenemos unas ordenanzas municipales que queramos mencionar, ¿vale? Aquí podríamos poner la referencia catastral y aquí pondríamos el año de construcción. En este caso, ya os digo, voy a plantear un edificio
una casita de 100 metros cuadrados, como habéis visto, una altura total de 3 metros y de obra nueva, ¿vale? Para hacerlo sencillo. Bien, los datos, pues podríamos incluir aquí nuestros datos, ¿vale? Los podemos incluso guardar y luego autorrellenar si los tenemos metidos en un archivo. Yo en este ordenador, lógicamente, pues no los tengo, ¿vale? Y ya pasaríamos a los que serían los datos generales de la propia obra, del propio edificio. Hemos dicho que es un edificio nuevo y que vamos a tener una vivienda unifamiliar, ¿vale? Que ya nos ha cogido la comunidad autónoma en la que nos encontrábamos y, pues bueno, vamos a poner que me parece recordar que son 427. Creo recordar, no sé por qué me lío siempre con la mía y con la de mi pueblo. O sea, con la de Zaragoza y con la de mi pueblo. ¿Vale? La zona climática, pues bueno, normalmente Zaragoza D3. ¿Vale? Bien. En cuanto a las fuentes de energía, aquí lo que nos viene a pedir, o bueno, nos viene a dar unos factores de paso de energía final, los últimos aceptados, ¿vale? Que esta tablita pues sería un sitio al cual podríamos acudir cuando tenemos que hacer algún tipo de cálculo. Esto está fácil de encontrar o de descargar en PDF. Si los utilizáis a menudo, pues es fácil de encontrar en Internet y descargar el PDF dentro del IDAE, ¿vale? Y si estamos generando, porque tenemos una instalación pues, fotovoltaica que genere o tenemos autoconsumo, ¿vale? También lo podríamos, ese sería el apartado en el cual lo podríamos rellenar. Que queremos aplicar unos elementos de sombra sobre los huecos, pues bueno, podríamos definir el espacio de tiempo, los meses entre los cuales se generan o se producen esas sombras, ¿vale? Porque, lógicamente, pues como nos dice, coincide con el funcionamiento en régimen de verano de las persianas de oscurecimiento. Pues bueno, bien. Son valores que al fin y al cabo van a incidir en la carga térmica que tengamos por radiación solar, ¿vale? Y podríamos, o deberíamos, si fuese un edificio existente para el certificado energético, deberíamos de adjuntar una imagen del edificio y un plano de situación, ¿vale? E incluso pues tenemos ese anexo típico de los programas de certificación para adjuntar nuestras anotaciones, ¿de acuerdo? Bien, como podéis ver, pues bueno, ya se nos han activado estos dos, que lógicamente aún no vamos a entrar a calcular, porque no tenemos nada definido, ¿vale? Esa pestaña que nos ha salido al principio por defecto sería la que tenemos aquí, que podemos volver a entrar, ¿vale? Asimismo, si le damos al lapicerito que habéis visto, llegaríamos a esa interface de definición geométrica de nuestra vivienda, ¿vale? En la cual, pues bueno, tenemos una serie de, obviando en primer término esta parte de arriba, bueno, no, voy a seguir el orden como Dios manda. El primer paso sería, pues bueno, aquí tenemos, lógicamente, de izquierda a derecha, pues tenemos el lapicerito, que es en la herramienta en la que hemos entrado, y a continuación las distintas funcionalidades que tenemos. Podríamos ir guardando, y aquí hago un pequeño parón para explicaros la estrategia que yo sigo con este programa, o que llevo muchos años siguiendo cuando me ha tocado utilizar este programa, para no tener problemas, ¿vale? ¿Problemas respecto a qué? Si os parece, las dudas las contesto al final, ¿vale? Que así no pierdo el hilo, que si no, soy muy de ir saltando de cosa en cosa y me puedo ir dejando algo en el tintero. Luego si las queréis ir escribiendo, no hay ningún problema. Luego cuando termine, reviso el chat y os contesto a todas las dudas que puedan ir surgiendo, ¿vale? Bien, como os decía, pues tenemos para ir guardando que hay que utilizar una estrategia, dado que, como conocéis, si no lo conocéis, yo os lo cuento, este programa tiene la principal peculiaridad que debe ser el único programa de la historia de Windows. Anteriormente, pues estas cosas debían de pasar, pero que no permite deshacer.
Es decir, ese control Z maravilloso, ese deshacer que tienen absolutamente todos los programas, este programa no lo tiene. Es uno de los principales problemas que se le ha achacado y se le sigue achacando, y que yo, sinceramente, dentro de mi pequeña cabecita, de mi gran cabecita, en cuanto al tamaño sobre todo, no concibo. Sinceramente no puedo llegar a concebir que no se haya solucionado. A ver, yo entiendo que esto debe ser es una base de datos, porque he visto muchos archivos de texto que genera líder o que genera esta base de datos, pero que no pueda sobreescribir esos datos que ya has definido, que no los puedas, a mí me parece demencial. Pero bueno, hecha la queja, ahí queda. Bien. Por lo tanto, la estrategia es muy sencilla. Esto es tan sencillo como, vale, volver atrás, ¿vale? No en ese guardar, que ya veis que nos ha hecho un guardado sencillo, o sea, ha machacado lo que había, no, sino hacer un guardado un poco más intuitivo, un poco más, no sé cómo definirlo, un poco más inteligente, no sé. Bueno. Un guardado, al fin y al cabo, de versiones, ¿vale? Para tener los distintos pasos, ¿vale? Yo lo que os recomiendo, yo lo que he hecho cuando he tenido que hacer proyectos grandes, edificaciones complejas y demás, y que exigían que las hiciésemos con esta maravilla, pues me iba haciendo eso, y a su vez, pues en un Excel o en un Word, por ejemplo, pues me ponía la V0, pues definición de datos generales, ¿vale? A continuación, cuando defina adecuadamente, claro, esto también tienes que ver un poco la estructura genérica para ir poniéndole los títulos de lo que vas haciendo, me refiero, ¿vale? Pero vamos, que es bastante sencillo, vais a ver que en realidad los pasos a dar son muy sencillos. A continuación, o sea, hemos definido datos generales, a continuación entraremos en la definición geométrica, que es ese lapicerito que hablábamos, dentro de la cual vamos a dar dos grandes pasos, o tenemos dos subapartados principales, que son la definición de la envolvente térmica o de los cerramientos, ¿vale? Y a continuación, hecho esto, es cuando vamos a dibujar la planta de nuestro edificio y vamos a levantar las paredes, etcétera, etcétera, ¿vale? Esos son los dos principales pasos en cuanto a la definición geométrica. Y a posteriori, pues ya, si no entramos en este apartado, que no es necesario porque son unas capacidades adicionales que se han incluido, que a mí me parecen... Bueno, bien, lo de los puentes térmicos puede estar bien, pero esto de poner un muro trombe y demás, pues bien, está muy bien como idea, pero mejor sería que dedicasen el tiempo a otras cosas, desde mi punto de vista. ¿Vale? Pero bueno, y a continuación ya estaremos listos para calcular lo que es la definición geométrica, o este apartado, que es el más importante de todos, porque es en el que es más fácil equivocarse, ¿vale? Puede tener distintos puntos. Es decir, aquí, como vamos a crear una sola planta, pues va a ser muy sencilla la definición geométrica y va a ser, ya veréis, un cuadrado y ya está. Pero si tenemos que hacer algo más complejo, con distintas plantas, con particiones interiores, o con un patio, con cosas que son difíciles, con muchos vértices, etcétera, etcétera, pues puedes ir guardando distintas versiones con esos distintos pasos. Es muy recomendable. Yo, para que os hagáis una idea, siempre guardaba por planta, una versión por planta. Y entonces, como os podéis imaginar, yo me he juntado con archivos con 40, 50 versiones. Pero es mejor tener esas 50 versiones que no tener una en la que has estado todo el rato machacando y como hayas cometido un fallo por el camino, al final te da un error y hasta luego tienes que volver a empezar desde el principio. ¿De acuerdo? De esta manera, pues, puedes llegar a localizar con la práctica, lógicamente, y estoy hablando de cosas muy complejas, puedes llegar a localizar dónde has cometido ese error y subsanarlo sin tener que tirar todo el trabajo a la basura, ¿vale? Bien, dicho esto, continúo con lo que sería la base de datos, ¿vale?
Si le damos a estos ladrillos, este tabique, pues nos entra directamente en proyecto y dentro de proyecto tenemos pues cerramientos opacos, tenemos un arbolito en el cual nos cuelgan los cerramientos opacos y los cerramientos semitransparentes, así como, por último, los puentes térmicos. Dentro de estas pestañas tenemos los elementos que lo pueden componer, que estarían dentro de las carpetas de materiales y productos. Estos son todos los elementos que hay cargados por defecto en la base de datos del catálogo de elementos constructivos, ¿vale? Archivo que, bueno, podéis o descargar, yo lo tengo aquí en la carpeta de este seminario en concreto, es un PDF que ya os he comentado en más de una ocasión, pero que es básico que conozcáis, ¿vale? En el cual, pues bueno, es un elemento asociado al código técnico de la edificación y que nos reproduce las características constructivas de distintos elementos utilizados en la construcción. Aquí tenéis el índice pues, y características que nos interesan al respecto del diseño tanto térmico como acústico, ¿de acuerdo? Entonces, pues, todos los materiales, o la inmensa mayoría de materiales que se utilizan en construcción, pues los tenemos aquí recopilados en forma de tablitas, ¿vale? Bueno, aquí nos definen cuáles son las distintas variables que tenemos representadas en este catálogo, ¿vale? Las distintas notaciones y unidades, y bueno, yo lo que os quería enseñar, que ya os lo he enseñado en más de una ocasión, es esto. Para distintos materiales, pues para pétreos y suelos. El primer subapartado, pues distintos tipos de suelos con sus densidades, de acuerdo, que nos servirían, esta densidad nos serviría para calcular si un dato que ya os he dicho que en muchas ocasiones nos piden en estos programas de certificación, que si la masa qué masa tiene nuestro cerramiento, ¿vale? Pues esa masa se obtendría a partir del espesor y de la densidad de los materiales que la componen, ¿de acuerdo? ¿Y para qué necesitamos saber esa masa? Pues para conocer la inercia térmica de nuestro cerramiento, es decir, la capacidad de absorber calor y cederlo a posteriori que tiene nuestro cerramiento. Asimismo tenemos pues, la conductividad térmica, ¿de acuerdo? En vatios por metro y grado Kelvin, ¿vale? El propio calor específico y la permeabilidad, que también se utiliza en el cálculo de las condensaciones, ¿vale? Esas son las variables que tenemos para los distintos materiales. Materiales que tenemos también aquí reflejados, ¿vale? Vamos a abrir esto un poquito, ahí está. ¿Veis? Pues en este caso lo primero que se ha abierto son los aislantes. Pues nosotros estábamos viendo hace un momento, ahí los tenéis. Pétreos y suelos, que son los mismos o incluso alguno más de los que tenemos en esta tabla, ¿vale? Es decir, podríamos consultar o entrar a consultar el Hulk o podríamos ir a ese archivo en PDF, ¿vale? Y si lo seleccionamos, pues ya veis que nos vienen esas mismas variables, ¿de acuerdo? Bien, es decir, por un lado tenemos en primer término la base de elementos y a posteriori tenemos los cerramientos y particiones, ¿vale? Que si hiciésemos botón derecho, aquí en esta carpeta de cerramientos y particiones interiores es donde vamos a guardar nuestros distintos cerramientos, los que componen la envolvente térmica de esa vivienda que nosotros estamos simulando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en primer término tendremos que crear, he hecho botón derecho y luego he clicado en crear nuevo, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues yo qué sé, fachada, ¿vale? Empezaríamos con la fachada, ¿vale? Le damos el nombre y ya nos genera una nueva carpetita, ¿sí? Dentro de la cual, otra vez, botón derecho, pues crearíamos un cerramiento. ¿Veis? Nos ha generado un nuevo cerramiento que por defecto lo ha llamado cerramiento 1, ¿vale? Otra forma de hacerlo es, los podríamos llamar cerramientos verticales, cerramientos horizontales y dentro de cerramientos verticales
pues meter pues la fachada, medianiles, particiones interiores, lo que son, yo es como lo suelo hacer, cerramientos verticales y horizontales me parece una forma más lógica, ¿vale? Pues fachada, en el caso del ejemplo me parece que había una que le llamaban M1 o M0 en uno de los ejercicios, ¿de acuerdo? Le cambiamos el nombre y luego aquí tenemos los distintos materiales. Para elegir, ¿de acuerdo? Dentro de los distintos grupos, estos que tenemos aquí, elegiremos los materiales. Muy importante que deben de ir, la composición se debe hacer como nos viene aquí. Pues los verticales ordenados de exterior a interior y los horizontales ordenados de arriba hacia abajo. No pasa nada si nos equivocamos porque podemos, luego una vez que los tengamos, podemos subir y bajar esos materiales dentro de la lista que se nos va a generar. ¿De acuerdo? Bien. Yo lo que voy a hacer es utilizar, ¿vale?, un elemento que tiene esta base de este catálogo de elementos constructivos, es que tiene algunas particiones pues recomendadas, entre comillas, o definidas, ¿no? Es de donde se pueden sacar, pues si queremos hacer un ejemplo, como es el caso, pues podemos venir a, ¿veis? Aquí en este apartado 4 de ese catálogo, pues tenemos distintos elementos constructivos, con sus secciones constructivas, valga la redundancia, pero que así se les llama, y que pues ya nos vienen con todos los componentes, ¿vale? Pues bueno, vamos a ir a esta fachada, que es por donde hemos empezado, el 421, ¿vale? Bueno, ahí teníamos las cubiertas. Vamos a ver si llegamos aquí. ¿Veis? Pues nos dice fábrica vista sin cámara o con cámara de aire no ventilada. Aislamiento por el interior, ¿vale? Y ya nos dice pues estas denominaciones que se les da aquí, en la parte superior nos pone a qué corresponden, ¿de acuerdo? Pues en este caso, hay dentro de ese tipo de fábrica o de ese tipo de fachada con ladrillo cara vista o con fábrica vista que se le llama, pues tenemos distintos códigos o distintas variables, ¿de acuerdo? Pues si se le deja al propio aislamiento una cámara de aire, sería una variable. Si al interior va con aislamiento, pero al interior se le pone una placa de yeso laminado. ¿Veis? Que aquí lo tenéis. IL, placa de yeso laminado. O en este caso que se ha puesto un ladrillo hueco, ¿vale? Y el RI sería ese revestimiento interior, pues enlucido de yeso, ¿vale? Este iría pegado la placa de yeso con el aislante, directamente iría pegado a ese revestimiento intermedio, y en este otro caso, que se puede apreciar ahí un poco más en negrita, llevaría una estructura portante. Ese aislamiento iría sobre una estructura portante o en el interior de una estructura portante a la cual se cogerá la placa de yeso laminado, ¿vale? Con otro formato de ladrillo también, en vez de ser el de 11,5 centímetros de espesor o el de 115 milímetros de espesor, pues el de 240. Pues también perfectamente, pero las ejecuciones interiores, pues como veis, se repiten, ¿vale? Y aquí, al fin y al cabo, pues bueno, como veis, lo que nos va a dar es la transmitancia térmica que nos encontraremos para esa composición, es decir, ya tiene sumado, a excepción de ese RAT, que dependerá de, como veis aquí, de ese aislamiento, ¿vale? O sea, ha sumado que las conductividades térmicas de los distintos elementos son estas. Como sabéis, cuanto mayor sea este denominador, hará que el resultado de este cociente, de este 1 dividido entre ese denominador, pues sea lógicamente más pequeñito, ¿vale? Y por lo tanto, la transmitancia térmica, cuanto más pequeñita sea, pues mucho mejor, ¿de acuerdo? Pues como veis, es mejor el tener esa cámara de aire
térmicamente hablando, es mejor tener esa cámara de aire porque el denominador se va a hacer mayor, ¿vale? Y por lo tanto el cociente mayor. ¿Veis? Aquí como influye también pues el incrementar el espesor de ese ladrillo. Influye en algo, pero no es una barbaridad. Lógicamente, ¿por qué? Pues muy sencillo. Porque el propio ladrillo cara vista relativamente es un buen conductor de la energía. Entonces, la pérdida que se produce es alta, ¿vale? Por mucho que le pongamos mucho espesor, esto es el ejemplo que os puse en tiempos de que un espesor muy pequeñito de aislamiento, pues el 4 o bueno, el cerramiento que cumple el código técnico en la actualidad, que hay que ponerle pues 10 o 12 centímetros de aislamiento, pues es equivalente a un muro de hormigón de 7 metros aproximadamente. Era una barbaridad, ¿vale? Bien, no me enrollo más. Si tuviésemos que hacer este cerramiento ordenado de exterior a interior, pues lo primero que tendríamos que buscar sería la fábrica de ladrillo, ¿vale? Os suelen surgir muchos problemas con esto de la denominación de los materiales. Estoy a vuestra disposición, yo me dedico a esto, compro materiales de construcción habitualmente, etcétera, etcétera, y conozco cuáles son las denominaciones habituales y os puedo ayudar, porque hay muchas veces que en distintas comunidades también se les denominan de distintas maneras y os soléis volver un poco locos, ¿vale? Bueno, podríamos hacer, pues yo qué sé, de un pie o de medio pie, nos daría un poco, vamos a coger el de un pie, que como veis es el que tiene los 24 centímetros o 240 milímetros de espesor, y tan sencillo como darle a añadir y ya tendríamos nuestra primera capa, ¿vale? Si os parece, bueno, bueno, ahí está. Si os parece, vamos a hacer la F1.6, que puede ser la más interesante, ¿vale? A continuación, que tenemos una cámara de aire. Interesante de cara a tener un buen aislamiento térmico, que al fin y al cabo es lo que debemos de buscar, porque si no, no cumpliremos, ¿vale? Dentro de las cámaras de aire, pues bueno, no recuerdo si ponía, sí, un espesor, en este caso de 3 centímetros, pues ya estamos. Y en este caso sería sin ventilar, porque está en el interior, cámara de aire sin ventilar vertical, pues nos encontramos con que tenemos o de 1 centímetro, o de 2, o de 5, o de 10. Bueno, no pasa nada. Podemos hacer así, y ya tenemos nuestra cámara de aire de 3 centímetros. Siguiente. Tenemos ese aislamiento térmico, ¿no? Que el espesor pues ya nos lo ponen como E sub AT, porque no, pues dependiendo de ese espesor, pues lógicamente tendremos la transmitancia tanto del aislante como del conjunto, ¿vale? Nos vamos tan sencillo como irnos a la pestaña de aislantes y elegir, pues a mí en concreto me gusta bastante los EPS o los XPS, más que las lanas minerales, porque me da la impresión de que la lana mineral pues como un poco como que se deshace, ¿no? Esto es como más compacto y me da mayor confianza. Bueno, cada maestrillo tiene su librillo y ahí cada uno debe de elegir. Como veis, por defecto nos venía con 2 centímetros, podríamos añadirlo tal cual y luego ya iremos comprobando si vamos a cumplir o no la transmitancia térmica, ¿vale? O aunque el propio programa nos lo vaya a decir, nosotros podemos saber, con solo mirar una tabla en el código técnico, si vamos a llegar a cumplir o no, ¿vale? Ya lo hemos añadido, tenemos otra capa, como veis la definición es muy sencilla. A ver, yo lógicamente lo tengo esto muy mecanizado y yo entiendo que a vosotros os cuesta un poco más, pero que está bien estructurado en cuanto a menús, submenús y demás para que no sea nada complicado. Bueno, ahí tenemos un ladrillo hueco, un tabicar de 7 centímetros de espesor, muy recomendable, el de 4 centímetros no vale para nada, ¿vale? Y lo mismo, pues nos iríamos a una fábrica de ladrillo, ¿vale? Dentro de las fábricas de ladrillo, pues si venimos aquí, vemos que tenemos pues tabicones dobles, tabicones triples, tabicones sencillos. ¿Veis? Dentro del tabicón sencillo sería el de 4 centímetros, que os digo que no sirve para nada y que no se utiliza habitualmente ya, porque a no ser que sea para algo decorativo, etcétera, porque es que no sé si luego le tienes que hacer rozas y tal,
no sirve porque se deshace, ¿vale? No tiene el espesor suficiente ni para meter cajas de mecanismos, ni lógicamente un desagüe de PVC tampoco, el habitual de un lavabo, etcétera, que tiene que es de diámetro 4 centímetros, pues como comprenderéis, pues también lo traspasas, etcétera, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, como poco nos iríamos al doble, pues en pequeño, en gran formato, eso da igual, eso es el tamaño, las dimensiones, no estamos hablando del espesor, ¿vale? O nos podríamos ir a uno triple. Bueno, aquí nos sale el de 7 en concreto, pero como no tenemos la opción de ponerlo exactamente como lo teníamos, ¿vale? Bien, que me pierdo. Y por último, el revestimiento interior. Yo no soy muy amigo del pladur. Ya os digo que estos son manías de cada uno, por eso he elegido esa composición también. ¿Vale? Y el revestimiento interior nos los encontramos en enlucidos, ¿vale? O en algunos casos se les llama también conglomerados tradicionales. En la base de precios, en el generador de precios de CIPE, por ejemplo, le denominan así, ¿vale? Y ahí tenemos el enlucido de yeso, que vamos a comprobar. Bueno, pues le han dado 1,5 centímetros, que a mí me parece mejor que incluso estos 2 centímetros, me parecen un poco mucho. Lo podemos editar y lo añadimos. Y ahí tenemos nuestro cerramiento, ¿vale? Aquí representado con una cámara de aire un poco exagerado. Lógicamente estas dimensiones no son ni a escala ni nada, sino que es un sinóptico para que nos hagamos idea, ¿vale? Ahí tendríamos nuestro cerramiento general, ¿de acuerdo? Bien, a continuación podríamos seguir definiendo materiales si es que... No, perdón, definiendo cerramientos. No me sale para guardar. Bueno, pues como veis, este es otro de los problemillas que tiene este programa, que desaparecen los botones y no tenemos manera de guardarlo, ¿vale? Hemos ido añadiendo, como habéis visto, y no hemos podido guardar. Un desastre. Pues así, mal asunto. Bueno, estos son los típicos problemas que genera este... Ahora, como veis, lo de fachada se lo ha zumbado. Y sí que me viene como cerramiento 1, aunque le hubiese yo cambiado el nombre, pero como no me va a dejar guardarlo, pues seguimos. Bien, una vez que hubiésemos definido los distintos cerramientos en este árbol, ¿vale? Los hubiésemos puesto aquí dentro, y a continuación lo que serían los huecos. Dentro de semitransparentes, pues aquí lo mismo. Siempre botón derecho, crear grupo hueco, pues ventanas, por ejemplo. ¿Vale? Y lo mismo, botón derecho y crear. ¿Vale? Pues hemos creado un hueco 1, le llamaremos, pues yo V1 le suelo llamar. ¿Vale? En el cual pues podemos elegir pues un vidrio doble bajo emisivo, no, perdón, en posición horizontal 0, en posición vertical, ¿vale? Que podrían ser cualquiera de estos, pues uno muy habitual, un 412-4, ¿vale? A continuación, el marco. Pues el marco en esta zona climática, si elegimos uno metálico, por mucho que sea con rotura de puente térmico, es muy probable que no nos cumpla, ¿vale? Y luego nos pregunta qué porcentaje de hueco está cubierto por el marco. Pues un 10% nos podría parecer bien, a no ser que sea una puerta. Y la permeabilidad al aire, os recomiendo que miréis en... ¿Veis? Este es el botoncito que antes no me ha salido. Bueno, no pasa nada. Bien. Os recomiendo que respecto a la permeabilidad al aire reviséis el código técnico. Ya sabéis que lo tenéis... que lo tenéis aquí, en la web, el documento básico
HE1, pues, deberíais de revisarlo para saber, que en los apuntes por supuesto también lo tenéis, pero deberíais de revisarlo para saber cuál es la permeabilidad al aire máxima que podemos tener según la zona climática. ¿Vale? Yo he utilizado la búsqueda y ya me viene aquí, justo me ha venido a este apartado en el que dice la transmitancia térmica y permeabilidad al aire de los huecos y transmitancia de las zonas opacas del no deben superar los valores establecidos en esta tabla, que es la tabla que yo os decía anteriormente que debemos de tener en mente o delante o guardada muy cerquita para ir comprobando si esos cerramientos que estamos definiendo en líder nos van a cumplir o no. Que luego a posteriori con esos cerramientos igual tampoco cumplimos la H de 0, pero bueno, el cumplir la H1, la limitación de la demanda térmica, es muy sencillo, porque solo tenemos que comprobar que nos cumple esos valores que se nos definen pues para muros y elementos en contacto con el terreno. Pues los muros se refiere a las fachadas, medianiles, etcétera, etcétera. Pues en la zona climática en la que nos hemos situado, que era una de 3 en concreto, pues en general no podemos superar los 0,60. Si no recuerdo mal, el muro que habíamos generado tenía 0,72 o algo así. Es decir, con esos 2 centímetros que hemos definido de primeras de espesor del aislamiento, no cumpliríamos. Tenemos que aumentar el espesor del aislamiento, no hay otra. Si no, no vamos a cumplir. Lo mismo para los huecos. Transmitancia térmica de los huecos, 2,70. Pues yo ya sé que si por mucho que le pongamos rotura de puente térmico, como vamos a ver, no vamos a cumplir. O nos vamos a madera o nos vamos a PVC. Esto es así. Y, por último, lo que os comentaba, la permeabilidad al aire de los huecos, que hay muchos que os despistáis y no miráis este apartado. Y es que hay que cumplir cada uno de los apartados, porque si no, no cumplimos la limitación de la demanda energética y, por lo tanto, no estamos cumpliendo código técnico y, por lo tanto, estamos fuera de lo que nos pide, en este caso, la legislación. Para la zona climática en la que nos encontramos, 27, que por defecto el propio programa nos pone 50, pero si no lo cambiamos, pues luego, mal. Y me diréis, sí, muy bonito, ese dato del 27 nos parece fantástico. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir la cantidad de aire que nos va a entrar por infiltraciones a través de nuestras rendijas en las ventanas, que pues con la calidad con la que se fabrican actualmente las ventanas, pues esto debería ser un valor muy pequeño, pero hay ciertos tipos de ventanas que no tienen un valor muy pequeño, ¿vale? ¿Y esto quién me lo puede asegurar? Pues bueno, pues esto es el fabricante de las ventanas el que te tendrá que asegurar que va a cumplir esa permeabilidad o va a ser inferior a esa permeabilidad que hemos definido. Y en obra habrá que pues, justificarlo mediante pues, los propios papeles o mediante un análisis, un ensayo blower door, que no es habitual hacerlo y que esperemos que se vaya convirtiendo en algo habitual. ¿Vale? Bien, pues hemos visto que hemos podido cambiar todos esos datos. ¿Vale? Bien. Como no puedo definir los otros cerramientos, pues seguimos. Cuando pasan estas cosas, lo mejor es desinstalar el programa y volver a instalarlo. ¿Vale? Bueno, primero, lógicamente, el primer paso sería probar a cerrarlo y volver a abrirlo. ¿Vale? Pero, como os decía, si aquí no nos aparece la pestañita de aceptar, pues tenemos un problema. Bueno, no pasa nada. Continuamos. Bien, hemos visto lo que tenemos en la parte de arriba, que bueno, aquí tenemos las opciones para la definición geométrica. También es importante revisarlas, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dicen? En primer término, pues las dimensiones del espacio sobre el cual vamos a definir nuestro edificio, ¿vale? Si tenemos un edificio grandote de 100%, pues en este espacio de trabajo no nos va a caber. Sería recomendable aumentarlo. Esto lo único que tenemos es para ver si queremos cambiar el color del fondo, que yo creo que no es algo que sea excesivamente importante, ¿vale? Pero bueno, ahí lo tenéis. Verde botella muy bonito. Y lo que sí que es importante, que aquí podríamos definir el ángulo respecto al norte de la orientación de la fachada principal de nuestro edificio, ¿vale? Asimismo, pues bueno, aquí
como vais a ver, a la hora de definir nuestro edificio, nuestra vivienda, vamos a ir definiendo unos pivotes, unas esferas que le llama, ¿vale? Unas esferas de atracción que van a tener este radio, ¿vale? Que podríamos hacerlo pues, más grande, también podemos hacerlo, ¿vale? Y que es interesante que sea grande porque luego cuando tenemos que definir espacios interiores, por ejemplo, pues tenemos que seleccionarlas. Si no hemos seleccionado esas esferas bien, es algo que no voy a hacer porque no da tiempo, pero si no hemos seleccionado bien esas esferas, nos genera una nueva esfera junto a esa, ¿vale? Y lo que hace que nos genere esa nueva esfera es que nos genera un espacio que está mal, ¿vale? Nos genera un pequeño espacio que ni vemos y que luego da 1.000.000 de problemas. Bueno, asimismo, si hubiésemos podido definir los cerramientos, los distintos cerramientos, que por suerte sí que hemos podido definir un hueco y entonces aquí lo vemos, nos saldrían los distintos cerramientos en estos desplegables. ¿Esto para qué nos sirve o por qué se lleva ese proceso que a mí no me parece mal en este programa? Primero defines unos cerramientos genéricos, ¿vale? Y luego, si quieres, los puedes modificar, los puedes editar, mejor dicho, ¿no? ¿Veis? Pues para muros de fachada verticales y rectangulares, ¿qué composición querremos? Pues yo aquí hubiésemos puesto nuestro cerramiento 1 que está vacío, en realidad solo tiene el nombre, no tiene nada. Eso ya, pues, luego llegará un momento en el que el programa empieza a echar chispas, ¿vale? En cuanto a los huecos, pues ya nos dice la composición que ya hemos definido y nos coge una altura, una anchura, una posición respecto al suelo y un retranqueo. Eso está muy bien para cuando tienes que hacer un edificio grande con muchas ventanas, que normalmente suelen ser iguales, pues ya vas generando ventanas por defecto con esas dimensiones y luego pues si tienes que retocar alguna pues no es grave. Eso sí que agiliza un poco el proceso, ¿vale? Dentro de lo poco ágil que es. Lo mismo para los cerramientos horizontales, pues si son cubiertas planas o suelos en contacto con el exterior, si tenemos algún tipo de cubierta inclinada o hastial o fachadas, etcétera, etcétera, o fachadas o particiones inclinadas, no fachadas normales que estarían aquí. La composición, si hemos definido para una medianera, si es que la tenemos, en este caso vamos a hacer un unifamiliar sin medianeras, el suelo en contacto con el terreno, que también lo podíamos haber definido, muro en contacto, vale. Particiones interiores, el forjado interior, que en este caso no íbamos a tener, y particiones interiores verticales, que en este caso ni íbamos a hacer porque no íbamos a sectorizar por espacios, ya que no es, en realidad tampoco es importante. ¿Vale? Eso sería lo que tendríamos dentro de la pestaña de opciones. Una vez que hemos visto esta primera familia, tenemos otras familias de iconos. En la parte izquierda, en vertical, y en la parte superior, debajo de esos más grandes, tenemos otros aquí, ¿vale? En horizontal. Bueno, ahora mismo no nos dice nada, pero es muy importante porque vamos a ir viendo los distintos plantas, espacios en forma de árbol, nos va metiendo pues todos los elementos que nosotros vamos definiendo, ¿vale? Y luego tenemos otros elementos pues para movernos por el modelo. Si queremos mover la manita, si queremos acercarnos, si queremos girar el plano o si queremos pasarlo a una vista en concreto, en planta o para un determinado o para una determinada ortogonal, ¿vale? Si queremos que se vean los elementos, que sean transparentes o que sean opacos, los elementos que definamos, ¿vale? Lo mismo si queremos poder seleccionar un elemento concreto de nuestro modelo o no. Si queremos tomar una imagen. Y aquí nos encontramos con un aspecto importante para proyectos con cierta complejidad, que es la gestión de planos, ¿vale? Aquí podríamos cargar un plano que nos saliese el plano aquí, como en segundo plano, por decirlo de alguna manera, y a partir de ese planito de CAD que tuviésemos en AutoCAD, pues ir definiendo los puntos encima, o sea, esos vértices en su posición ya concreta, ¿vale? Esto está muy bien y que hay una herramienta por internet que se llama CAD2Leader, 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 y que viene bien para, pues eso, cuando tenemos geometrías más complejas, ¿vale? Vale, para medir distancias o si quisiésemos definir vértices, ¿vale?
Bien. Un segundo. Bueno. Bien, y nos venimos ya a la parte de lo que sería la definición. Siempre vamos a ir de arriba hacia abajo, ¿vale? Entonces, en este primer icono, si clicamos, nos vienen las propiedades para definir una nueva planta. Por defecto, esta ya se llamaría la 01 porque es la primera que vamos a hacer. No tenemos ninguna anterior. Multiplicador, si queremos que esa planta se repita en altura, ¿vale? Y la altura de los espacios. Altura de los espacios y cota a partir de la cual empieza. Pues, si tuviésemos sótano, pues empezaríamos en -3, -4, -10, menos lo que sea. ¿Vale? Y si queremos heredar las propiedades de una planta que hayamos definido anteriormente. ¿Vale? En este caso no tenemos ninguna, con lo cual... Bien, asimismo tenemos aquí dos pestañitas que podemos seleccionar. Aceptar espacios anteriores, no tenemos ningún espacio anterior. O si no queremos generar espacios, distinguir espacios interiores. Pues bueno, dependerá del proyecto, pero normalmente sí que generaremos unos espacios interiores, ¿vale? Particiones interiores que nos delimitarán distintos espacios. Pues bueno, en uno de los ejercicios finales que se plantean, que es un unifamiliar, unos adosados, pues habría que definirlos. Sí, ¿por qué? Pues porque el garaje, por ejemplo, está incluido dentro de la planta y tenemos que sectorizar los espacios con distintas propiedades térmicas. Y el garaje en concreto, que tiene también un pequeño espacio de trastero, son espacios no habitables, con lo cual no le podemos dar las mismas condiciones. ¿De acuerdo? La partición interior tendría que ser distinta de la que pueda separar cocina de salón o dormitorios, etcétera, etcétera. Y entonces esas peculiaridades habría que tenerlas en cuenta. ¿Vale? Bien. Una vez que hemos aceptado esas propiedades, a través de las coordenadas podríamos, clicando directamente, o bueno, yo ahora estoy haciendo con el scroll, pues para elegir el 00, o a través de activado esta opción, podría añadir mediante coordenadas. Lo cual es una práctica muy buena a tener en cuenta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si nos hacemos en un planito aparte nuestras distintas coordenadas de los distintos vértices que definen la geometría que vamos a introducir en el programa, tenemos muchas opciones de salir ganadores, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque definiendo las coordenadas a mano con el puntero, como os decía que podríamos hacer aquí, por ejemplo, ahí, zasca. He definido un vértice, una esfera de esas de atracción, ¿vale? Pero puede estar en el 00 o puede estar, como veis arriba, aquí tenemos las distintas coordenadas, puede estar pues en el -0,04, que esos 4 centímetros pueden parecer ridículos, pero ya os digo que en un proyecto cuando empiezas a definir particiones interiores pueden generar un problemón el que no hayas afinado y que hayas definido, ¿veis? Si yo me alejo también, no vamos a tener la misma precisión a la hora de definir esos vértices. Por lo tanto, podremos preparar una bastante interesante, ¿vale? Con lo cual, ¿me oís mal? ¿Hola? Hola, hola. No he tocado nada, al revés, he apagado el aire acondicionado que hacía un poco de ruido de fondo. Pues... esto no me marca que esté mal la batería ni nada. Bueno, luego si... ya os digo, en breves que termine, si os queda alguna duda, pues revisamos, ¿vale? Lo siento, pero yo eso sí que poco puedo hacer. Bien, como os decía, hemos definido un vértice y podríamos pues, seguir definiendo otros, ¿vale? En el eje X y en el eje Y le daremos sus coordenadas. Yo, como os he dicho, voy a hacer un espacio de 100 metros cuadrados que sería, pues, que va a ser un cuadrado de 10 por 10, ¿vale? Pues, a continuación tenemos el 00, pues podríamos hacer el 10,0, ¿vale? Y le damos a añadir y veis, nos define ya ese siguiente espacio. A continuación podríamos hacer el extremo opuesto, que sería el 10,10, y a continuación podríamos hacer el 0,10.
¿De acuerdo? Ahí lo tenéis. ¿Vale? Hemos definido los distintos vértices. Ya sé que os puede parecer una tontería, pero si nos fijamos, ¿vale? Estas están paralelas porque está bueno, estas también tendrán que estar desviadas, ¿vale? Y si nos fijamos en... Oh, ahora me ha hecho un punto. Bueno, le quería dar a hacer zoom, ¿veis? Estas cosas nos pasan, lógicamente nos pasan a todos, ¿vale? Me ha hecho un punto que, bueno, que no es preocupante. Para cerrar la planta he hecho botón derecho y le daría a fin, ¿vale? Lo que quería hacer era un zoom para enseñaros cómo el que este vértice no lo hayamos definido mediante coordenadas, pues nos puede generar problemas, ¿vale? Salía una línea que estaba un poco más desviada, ya no va a ser exactamente la superficie, bueno, esto ya puede ser para puristas, pero no solo para puristas, os recomiendo que con este programa seáis muy puristas, porque si no, tendréis grandes problemas y no conseguiréis llegar a buen término con él, ¿vale? Bueno, a continuación, vale, esto lo cerramos. A continuación, ya hemos definido la planta, a continuación los espacios, ¿vale? Como no le hemos dicho que genere unos espacios, un espacio igual a la planta, pues tendríamos que definirlos. ¿Y cómo? Pues por eso os digo lo de los vértices, porque ahora lo que vamos a hacer es ir seleccionándolos. Bueno, en este caso, luego podríamos definir uno nuevo aquí, ¿vale? Pero en vez de definir uno nuevo aquí, porque yo tengo mi plano y aquí sé que hay un dormitorio o lo que sea, ¿vale? En vez de coger y hacer así, que lo podemos hacer perfectamente clicando, pues lo que os decía, yo os recomendaría que pues definieseis todo por coordenadas. Que en muchos casos veis que ahora no hay problema, pero luego a posteriori os podéis encontrar con el problema, ¿vale? Hemos definido uno, vamos a definir otro, ¿vale? Ya os digo, esto solo es un ejemplo, con lo cual tampoco me voy a esforzar demasiado. Vale, ahí tendríamos nuestros espacios definidos y si seguimos el sinóptico, o sea, si seguimos el orden que os he dicho antes de arriba para abajo, el próximo paso sería crear los muros, ¿vale? Como veis se puede ver algo de relieve, si lo queremos ver mejor, ya hemos generado unos muros. Bueno, esto es una pena que me haya quedado esta pared, si tuviese el programa a deshacer, pues lo hubiésemos arreglado, pero ese es uno de los problemas. ¿Veis? Cuando le he dado a ese vértice sin querer, tenía ya muy poca solución. Tendría que haber cerrado, haber ido a mi versión que habría hecho después de haber guardado los cerramientos, ¿vale? Después de haber generado los cerramientos, porque esa es una tarea bastante ardua, pues después de ese paso yo tendría que haber generado una nueva versión y haber ido a mi Excel y haberme puesto lo que os decía, V1, ahora no me escribe. Ahora, perdón. Mi V1 que hubiese sido definición de cerramientos. ¿Vale? Tenía que haber vuelto a ese punto, bueno, a ese punto y haber vuelto a empezar a definir la planta. No habíamos puesto más que 3 vértices de nada, pero ya habría resuelto el problema y no tendría ese vértice ahí cruzado. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, las ventanas las podríamos crear ya o podríamos esperar hasta más adelante, como no es importante o grave, ¿vale? Y a continuación podríamos crear, a partir de la varita esta mágica que nos sale aquí, crear los forjados automáticos. Cuando le damos, nos ha creado el suelo, ¿de acuerdo? Bien. Y a continuación, para crear la cubierta, tendríamos que dar a crear forjados, lo pondríamos en planta. Uy, ¿dónde estás? Aquí. Nos acercaríamos, otra vez lo mismo. Esto, vale, ahora ya me deja. Ay, qué agonía. Vale, perdón. Una vez que le hemos dado,
Yo estaba utilizando los forjados automáticos. Una vez que le hemos dado a generar un forjado con este icono de aquí, ¿vale? Tenemos que hacer botón derecho, seleccionar el tipo de forjado, que sería en este caso, voy a hacer una cubierta plana, porque hacer una cubierta a dos aguas ya es la bomba, ¿vale? Darle a exterior y seleccionar las superficies. Como veis, los distintos espacios hay que seleccionar en el centro de los distintos espacios para generarlo, ¿vale? Y botón derecho una vez más, fin. Ahora tenemos nuestro cubo, aunque un poco desviado aquí, pero ahora tenemos nuestro cubo, nuestra casita, la tenemos cerrada, ¿vale? Hemos hecho un búnker, como podéis ver, ¿de acuerdo? Vale, dejo de darle vueltas. Bien, asimismo, pues bueno, podríamos crear sombras, podríamos crear cerramientos singulares, no es el objeto, ¿vale? Sí que este paso que nos lo hemos saltado, pues lo podríamos crear, ¿vale? Porque ya sabemos que tenemos, pues, en esta cara, por ejemplo, una ventanita. ¿Vale? Pues si me deja... No quiere. Bueno, como no quiere dejarme generar una ventana, bueno, lo puedo hacer de otra manera, que sería seleccionando... Para que veáis que esta, por eso me la he saltado porque no suele dar muy buenos resultados, es mejor, ¿vale? Hacerlo como lo voy a hacer ahora, ya veréis. Bueno, primero cancelamos las ventanas, ponemos otra vista. Este es uno de los problemas de este programa, que ahora mismo está que no me quiere dejar hacer nada. Estoy con el botón ahora, ¿vale? Bien. ¿Veis? He sacado el arbolito, ¿vale? El árbol del edificio y, como os decía, pues nos ha generado. Hasta el momento tenemos, lo pongo aquí mejor, hasta el momento tenemos una planta, una P01, ¿vale? En la cual, si hacemos el botón derecho, pues nos daría una serie de opciones, ¿vale? Porque estamos trabajando ya sobre otra planta y no queremos que nos moleste, pues la podríamos ocultar, por ejemplo. Pero bueno, solo era por un ejemplo, ¿vale? La mostramos, bien. Y podríamos editarla si la quisiésemos poner multiplicador y tal, pero eso es muy poco recomendable porque puede montar un Cristo importantísimo, ¿vale? Pero bueno, tenemos una planta en la cual tenemos dos espacios, el E01 y el E02, ¿vale? Lo mismo, con sus distintas opciones y clicamos botón derecho. Aquí, como veis, botón derecho es fundamental, con la posibilidad incluso de cambiarle el nombre, ¿vale? Es una tontería que no os recomiendo, ¿vale? Y yo soy muy de que me gusta que si estamos haciendo un edificio de 3 plantas, pues la planta baja sea planta baja, el espacio tal sea el bajo A, o sea el local del tío Perico, etcétera, etcétera. O sea, todo muy bien definido. Pero si le empezamos a hacer esas cosas, se va a volver loquísimo. Es mejor que cojáis y en otra hoja del propio Excel, mismamente, os pongáis, ¿vale? Se me ha quedado esto aquí, vale. ¿Veis? Os creáis otra hojita que le llamáis espacios. A ver si nos quitamos un poquito de medio. No quiere. ¿Vale? Tenemos sacado esto y no le parece bien. A ver, si así me dice. No, tampoco. Sí, vale. Vale, y lo que os decía, pues espacios y la identificación de ese espacio, por llamarle de alguna manera. Por el nombre que vosotros lo tenéis en vuestro proyecto. Si esto era el P01E01, pues aquí que sea, pues lo que os decía, el local, yo que sé, mercería, por decirlo, ¿vale? Como sea, o que sea el dormitorio 1, el dormitorio 2, lo que sea, pero no os recomiendo que aquí os lo cambiéis, ¿vale? Luego tenéis ese listado a mano y fiesta. Bien, dentro de ese espacio tenemos, colgando de ese espacio, los distintos espacios, los distintos cerramientos que lo componen, ¿vale? Y esos cerramientos, pues bueno, como podéis ver en el icono, hay algunos que ya considera que son fachada, hay otros que ya considera que son
solera o forjado con el terreno, que sería este FTER, y hay otros que ya considera que son forjado exterior, ¿vale? O sea, partición exterior, forjado con el exterior, forjado con el terreno, ¿vale? O sea, aquí veis, se nos van iluminando según los vamos seleccionando. Una vez que ya has definido la geometría, es muy importante sacar el árbol y ir revisando. Hay que ir revisando todo esto porque si no, ¿vale? Y ahora que no lo estamos viendo porque lo tenemos, perdón, porque no lo tenemos en opaco, pero si lo ponemos en transparente, que os recuerdo que era esta opción de aquí, ¿vale? El que salen como dos figuras. Si lo ponemos en esa opción y elegimos estos interiores, bueno, ahí lo veis para que se vea un poco mejor, que se ponen las dos particiones interiores en colorado, ¿vale? Bien, dentro de, cuando ya habéis definido esto, vamos a pensar que lo que tenemos en la pantalla ya es nuestra vivienda. Debéis de editar todos los cerramientos para comprobar que tienen la consideración que deben de tener, ¿vale? Por ejemplo, pues en este caso, como no tenemos todos los cerramientos, pues no lo podemos aquí ver, pero puede ser que nos haya asociado un cerramiento a una composición con la cual no estamos de acuerdo. Pues bueno, los vais comprobando uno a uno, ¿vale? Y luego, asimismo, aquí podemos definir esos cerramientos si los queremos que sean estándar o que sean adiabático. ¿Qué es adiabático? Que no hay transferencia de calor, ¿vale? Pues un forjado interior, por ejemplo, revisaremos si nos lo ha definido bien. Si está como estándar y tenemos una planta habitable abajo y una planta habitable arriba, no estará bien porque es adiabático, porque no hay transferencia de calor a través de ese cerramiento, ¿vale? Y ahí tenemos, por ejemplo, nuestra fachada, que en la que decíamos que íbamos a poner, intentábamos poner antes una ventana, era esa, ¿vale? Que si veis, pues bueno, si le diésemos a editar, antes habéis visto que le he dado a editar aquí en el medianil, y como era uno que ya considera que es medianil, o le cambiamos lo que considera que es, ¿vale? Porque resulta que fuese una fachada, que puede pasarnos. Y entonces lo que tendríamos que hacer es botón derecho y cambiar a, pues veis, cerramiento exterior o cerramiento, lo que sea, ¿vale? Y por eso nos da menos opciones, ¿veis? Solo nos sale la composición y si es adiabático o estándar. En cambio, si nos vamos a una fachada, esta de aquí, si le damos a editar, dentro de que nos da más opciones, incluso en cuanto a la absortividad y al color, ¿vale? Para la cantidad de radiación solar es para lo que influyen estos datos. Además, muy importante, y yo recomiendo hacerlo a través de aquí, podemos definir los huecos, ¿vale? Podemos seleccionar que sean del tipo V1 y, y ponerle las coordenadas en las que consideramos que está. Pues en la X en 1, en la Y en 1, el alto 1, ancho 1 y retranqueo 0,1, por ejemplo. ¿Vale? Y le damos a añadir hueco. Y aceptamos eso. ¿Veis? Ya tenemos una ventana. Muy sencillo. Me lo he inventado, pero bueno. Lo mismo que pasaba con la planta, que nos definíamos la posición de los vértices, pues lo mismo podríamos hacer para definirnos la posición de las ventanas en cada uno de los distintos alzados, ¿vale? Y así habríamos definido nuestro hueco. Bien, espero que hasta aquí bien. Como os podéis imaginar, lo voy a tener que dejar aquí. Seguiremos en cualquier otro momento. Si lo dejo ahora es para que nos queden esos 8 minutitos hasta la media para que si os surgen os han surgido dudas y porque aparte, como os podéis imaginar, si no he podido definir los cerramientos, cuando salga de aquí y le dé a calcular, me va a mandar a freír churros, ¿vale? ¿Ves? No se puede calcular. Bueno, pues un fallo cualquiera de que no hemos definido la longitud de los puentes térmicos, ¿vale? Claro, si no podemos definir los cerramientos malamente, vamos a poder definir los puentes térmicos, ¿vale? Pero bueno, dentro de los puentes térmicos que no lo habíamos visto antes, que esta sí que es una pestaña que se introdujo posteriormente, ¿vale?
o sea, dentro de la base de datos tenemos los opacos, semitransparentes y, como os decía antes, los puentes térmicos, que en este caso le han dado un valor por defecto. ¿Vale? Lo hemos recalculado y ahora, pues con un poco de suerte, lo guardamos otra vez, aunque acordaros que este es el guardado de la parte de la visualización. Luego aquí podríamos volver y hacerle un guardar, pero en este caso le vamos a llamar ya, pues esto sería ya nuestra V2 por lo menos, o V3 o lo que sea. Y si le diésemos a calcular, yo me imagino que me va a mandar al carajo. ¿Veis? No se ha encontrado cerramiento 1. Lógicamente. En este caso es lógico, ¿vale? Vamos, lógico, pero que la culpa no es nuestra de que el programita no nos deje aceptar. Quería yo mirar antes. Podéis ir planteando las dudas que os hayan surgido, Barcelona. Que voy a buscar una cosa. No, aquí. Vale. No. No funciona. Vale, sí. No. Aquí sigue sin salir. Bueno. Vale, dudas, preguntas que os hayan surgido. Aquí estáis. ¿De qué están formados los muros de nuestro edificio? Buena pregunta. Entiendo que me estáis hablando de edificación existente o de obra nueva. Bueno, en edificación existente no hay manera. A ver, no hay manera entre comillas. O sea, a través o a partir de del año de construcción y del espesor de los cerramientos. Es como yo lo he hecho siempre en todos los certificados, porque es la única manera, aparte de hacer una cata, que no es viable. El hacerle un agujero a la señora María en la pared de casa, pues no lo veo. Si es en una obra nueva, si estás utilizando este programa, es muy probable que sea porque eres la arquitectura o el ingeniero especialista en este tipo de lides que ha sido consultada pues por la arquitectura o la propiedad o etcétera en fase de proyecto sobre qué composición tienen que tener los cerramientos, ¿vale? Es decir, o sea, no es que os esté devolviendo la pelota, pero es que es así, ¿vale? Y entonces para eso, pues bueno, lógicamente un poco tienes que atender a la estética que se requiera para ese proyecto en cuanto a acabado exterior y acabado interior y ser tú el que realice itere en el cálculo hasta obtener la composición que es viable respecto a la transmitancia térmica. O sea, más que viable, que me refería a que fuese una solución constructiva que se pueda llevar a cabo, lógicamente, sino que cumplas la transmitancia térmica límite que el propio código técnico te está demandando. Más dudas, chicos. Teníamos una de antes. El uso del edificio es para saber la necesidad de climatización y renovación del aire.
Sí, también, sobre todo de renovación del aire. De climatización no se mete el programa con la necesidad de climatización. Es tú como técnico el que diseñe ese sistema de climatización y defina cuál es la necesidad de climatización. La renovación de aire sí que está más tabulada porque o es un residencial, vivienda, en cuyo caso nos vamos a HS3, o calidad del aire interior, o es un pública concurrencia o un edificio de otro tipo, en cuyo caso nos vamos al RIC. Y de ahí sacamos la cantidad de renovaciones de aire que se tienen que llevar a cabo.